Cuando hablamos de España y su historia, debemos tocar el tema de Francisco Franco, o también llamado el Generalísimo. Este hombre enfrentó la Segunda Guerra Mundial como ningún otro hombre en Europa. Este conflicto bélico supo manejarlo de tal forma que pudo estar con los aliados y con el eje casi al mismo tiempo y salir librado y mantener su poder en años posteriores. ¿Te gustaría saber cómo lo hizo? Quédate aquí en Historia para Todos. Para 1939, cuando Alemania invadió Polonia, España se declaraba neutral. En las facciones españolas, llamadas también falanges, estaban de la mano con los ideales de Hitler, y pues la neutralidad no era algo que les agradara mucho, pero era necesario mantener el orden por lo que había pasado anteriormente con España. Para 1940, Alemania ocupa Suecia y Noruega, y Franco quedó convencido de que dicho país ganaría la guerra totalmente. Aliarse no era riesgoso, ya que Europa estaría en manos de Hitler y no se veía ninguna intervención de los Estados Unidos. Para estar seguro y no dar paso en falso, Franco envía al general Juan Vigón, jefe del Estado Mayor, a entregar una carta donde felicitaba a Hitler y asimismo también pactar condiciones para la entrada de España a la guerra. Cuando Alemania entra en París, España se declara no beligerante. ¿Esto qué quiere decir? Que España ya no era neutral, que se encontraba en guerra, pero no decía en qué bando estaba. Eso es una muy buena estrategia, aunque en este momento se inclinó por el favor de Alemania, claro, de manera secreta y no lo hizo abiertamente. El ejército español ocupó la ciudad internacional de Tánger, devolviendo su antiguo consulado a Alemania. Es una ciudad situada en el extremo norte de Marruecos, en el estrecho de Gibraltar, y se convirtió en un nido de espías, claro, a favor de los alemanes. Hitler y su ministro de Exteriores recibieron al general Vigón en el castillo belga de Acos, donde, España le pidió armas, Gibraltar y Marruecos francés. Nada tontito el general o el generalísimo. Y esperaba que Hitler aceptara sus peticiones, pero el canciller alemán mantuvo cierta cautela sin aceptar de inmediato. Para el 19 de junio de 1940, Antonio Magás, embajador de Berlín, anunció que España participaría en la guerra si recibía ayuda alemana. El sector falangista reclamaba Gibraltar y la entrada a la guerra, pero España no estaba en ese momento como para enfrentar una guerra tan larga y sobre todo costosa. La guerra civil, como ya habíamos mencionado, ya había hecho daño a España de una forma muy profunda. España estaba en crisis y necesitaba de urgencia trigo, petróleo, abonos, algodón y caucho, y el hambre se extendía por todo el país. Pero la red británica dominaba el Atlántico, la fuerza naval española difícilmente podría vencer a la inglesa, y esto dio como resultado mantenerse quietecitos y en silencio para esperar la respuesta de Alemania y, en todo caso, mirar hacia el lado occidental para ver qué podía sacar. Al caer Francia, Hitler también pone las cartas sobre la mesa, donde no solo era necesario vencerla, sino también pactar una paz con Inglaterra y así tener paso para conquistar Oriente. Ceder a las peticiones a Franco sobre el territorio francés en África no sería del todo prudente, según los planes de Hitler. Franco tendría que entrar a la guerra de a gratis, al igual que Italia. Inglaterra no era ignorante sobre lo que pasaba en España. Churchill hizo lo suyo para mantener buenas relaciones con la península ibérica, para que no pudiera entrar al conflicto y así mantener libre ese territorio, y a su vez Weizsäcker conseguiría el trigo, gasolina y todas las cosas que eran necesarias, claro, provistos de Estados Unidos. Por otra parte, este país le pide a Inglaterra que controle las ventas de petróleo a España. Los norteamericanos ya sospechaban que cierto combustible iba a parar en manos de los alemanes. Le pusieron varias trabas a la exportación de gasolina, pero no la quitaron por completo. Volviendo a la derrota de Francia por los alemanes, la Fuerza Aérea Alemana se preparaba para volar sobre territorio inglés. Por su parte, Italia hace retroceder a los británicos en Egipto. Aunque se le pidió al canciller alemán armamento para la ocupación de Gibraltar por parte de los españoles,
y protección por si algo llegaba a pasar con las fuerzas británicas en España, Hitler le respondía que no necesitaba dicho armamento y protección. También España pues quería colonias y abastecerse de alimento, del cual ya hablamos hace un momento. Hitler creía que Franco quería mucho por lo que daba la causa alemana. La visita que se hizo fracasó. Serrano Suñer, el enviado español que fue a Alemania en busca de dicha ayuda que no tuvo, pues se fue a Roma esperando tener mejores resultados entrevistándose con Mussolini, pero tampoco logró hacer mucho por la causa. Como dijimos, Alemania e Italia negaron su ayuda a España. Así que, pues estaba urgida y sobre todo de alimento. Necesitaba también la gasolina y curiosamente voltearon sus ojos a Inglaterra, pero viendo al horizonte a los Estados Unidos. Franco animó a Weizsäcker para que pidiera ayuda y se reanudaran las conversaciones con los anglosajones. Cuando se le solicitó a Estados Unidos el préstamo de $100 millones al gobierno americano, los Estados Unidos aconsejaron a Winston Churchill a que se comprometieran a que Franco no entrara a la guerra. También se le pidió a Weizsäcker que limitara las ventas de wolframio a los alemanes, no facilitar suministros a los buques y submarinos que estuvieran aliados a los alemanes en aguas españolas y controlar a los espías nazis en territorio español. El ministro español aceptó todo y, cómo no, pues no había de otra, así que los ingleses permitieron la venta de cereales y petróleo, entre otros. Estados Unidos prometió entregar trigo a España por medio de la Cruz Roja y la negociación había sido un perfecto éxito. Parecía que España se volvería nuevamente neutral. Weizsäcker, que había logrado tan exitoso pacto con los anglosajones, pues a cambio los falangistas y Serrano Suñer le acumularon cargos e hicieron todo lo posible por quitarlo de en medio, y los alemanes también hicieron lo suyo, donde acusaron a Lady Rosalind Fowell Fox de ser espía británica en España. Franco, que 2 días antes lo felicitaba por tan grandioso éxito a Weizsäcker, como recompensa lo cesó de su cargo. Y pues Serrano Suñer, bien ventajoso, acumuló los cargos de ministro de Asuntos Exteriores y Gobernación, así nada más. El 19 de octubre de ese mismo año, 1940, visitó Madrid nada más y nada menos que Heinrich Himmler, jefe de la policía alemana, invitado por el falangista Joseph Finat. El día 22, Hitler se reúne con el primer ministro francés para tener una alianza y continuar con sus planes de irse a Oriente, y después se marchó a Hendaya para encontrarse con Franco, y en esta reunión se le pidió a España que firmara el Pacto del Eje. Franco supo acomodarse para pedir lo de siempre que necesitaba España y explicando lo difícil que estaba la situación económica y militar. De manera definitiva se le entregó a Serrano Suñer un protocolo secreto, dado que España estaba dispuesta a firmar y así entrar a la guerra. Claro, cuando recibiera ayuda militar. Además de liquidar su deuda con Alemania y entregar las acciones mineras británicas y francesas en su territorio. 5 días más tarde, Espinosa de los Monteros firmaría el Protocolo de Berlín. España volvía a pisar la decisión de entrar a la guerra. Su territorio estaba siendo ocupado por alemanes e italianos, y por otro lado lo que se compraba a los aliados, como el caucho y estaño, iba a parar a Italia y se estaba saliendo de control esta situación. Hitler citó a Suñer para informarle que tenía las tropas para asaltar Gibraltar, y nuevamente España volvió a las peticiones que Hitler ya se le habían hecho una y otra vez. Además, el Mediterráneo no era el objetivo del canciller alemán, era Rusia. Le pasaron la estafeta de incluir a España en la guerra y a Mussolini también, y no pasó nada al final de cuentas. Puras palabras, y España seguía manteniéndose medio neutral. Al estallar la guerra entre Rusia y Alemania, Serrano Suñer y Franco ofrecieron voluntarios españoles a Hitler. Fueron aceptados y se aprovechó esta ocasión para pedir a España que declarara la guerra a Rusia y así de una vez entrar. Esto se queda en la historia, donde se dice que sin pensar, Franco hubiera dicho que sí a los 4 vientos, pero por otro lado dejaría de recibir los suministros que los aliados les estaban otorgando. Y no, había que quedarse calladitos y una vez más, a ver de qué bando le sacaba más jugo Franco. Viendo la oleada de victorias de Alemania, Franco con mucha seguridad dio un discurso al Consejo Nacional del Movimiento, claro español, que los aliados ya habían perdido la guerra y que sería una locura que Estados Unidos entrara a dicho conflicto.
La División Azul era el nombre que quería ponerle al ejército de voluntarios españoles, pero se lo impidieron a Franco, y los generales de la unidad lo llamaron la División Española de Voluntarios, y sus mandos fueron militares, y debían hacerlo o deberían actuar como soldados rasos. Hitler, confiado de su victoria en Rusia, ordenó preparar la Operación Félix para atacar Gibraltar. España, que no había recibido nada del eje, se mantuvo evasivo y pues las presiones a España de declarar la guerra a Rusia ya eran muy intensas, pero una vez más se mantendría la neutralidad, entre comillas, claro, porque Franco seguía siendo estaba muy a favor de los alemanes, pero no podía decirlo al mundo entero. En agosto de 1941, España aceptó enviar a 100,000 trabajadores a Alemania, pero bueno, solo pudieron salir 15,000. España estaba en los dos bandos, pero no le apostaba a ninguno, aún, o por lo menos en ese momento y en ese año. Se resistía a entrar a la guerra, pero al mismo tiempo le sonreía a los aliados, y la realidad es que estaban más del lado alemán, pero como habíamos mencionado, no podían manifestarlo abiertamente. Los alemanes ocupaban territorio español. La industria trabajaba para Alemania, los aviones alemanes utilizaban las bases españolas, sus barcos y sus marinos descansaban en Puerto Español. En noviembre de ese mismo año, Franco firmó el Pacto Anti-Comintern, junto con Alemania, Italia, Japón y los gobiernos colaboracionistas, a fuerza, claro, de Dinamarca, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia, China nacionalista y Finlandia. España se mantuvo, al poco tiempo más neutral que nunca, cuando se enteró que los británicos acorralaron a los italianos en el norte de África. Para eso, llegó a la ciudad de Madrid el almirante Wilhelm Canaris para negociar la entrada a la guerra, y pues ya este personaje ya conspiraba contra Hitler, y le aconsejó a Franco que no entrara a la guerra, y un foco amarillo estaba prendido, y el generalísimo debía estar muy bien preparado para dar cada paso, frase o declaración que hiciera ante el mundo. Aunque Franco seguía pensando que ganaría Alemania a Rusia, la realidad estaba siendo otra. La División Azul se desgastó en combate y era muy complicado reclutar más soldados a la causa. Por otro lado, los aliados alimentaban a España y este gastaba más del 40% de su presupuesto en seguridad y defensa. Era insensato multiplicar al ejército de voluntarios para marchar a Rusia, y el invierno imponía la retirada al canciller alemán. En el interior de España, los falangistas de Serrano Suñer, los carlistas y los monárquicos estaban en pugna, hasta que en 1942 los carlistas celebraron una misa a los muertos de la guerra civil, y pues unos falangistas lanzaron 2 bombas de mano contra la multitud, y como resultado murieron civiles y la inestabilidad comenzaba al interior, y a pesar de las intervenciones de los más altos mandos falangistas para dar orden, se tuvo que fusilar a uno de los agresores. Franco tuvo que cesar del cargo a Serrano Suñer, y bueno, pues entre otras cosas, las cuestiones desde arriba en la política pues estaban un poco revueltas, así que para poder mantener el orden se dieron diferentes cambios al frente del sistema político español. El nuevo ministro de Exteriores, Gómez, dejó la línea de Serrano Suñer y recuperó la política neutralista, claro, con intereses, como dicen aquí en mi país, para llevar agua a su molino, donde trató de limitar la participación española, pero hizo solamente lo que pudo. Estados Unidos quería invadir el Marruecos español para llevar a su ejército a la victoria, pero los británicos en España aconsejaron que sería más fácil estar bien con Franco, y así pues se le informó al generalísimo que el 8 de noviembre de 1942 las tropas aliadas saltarían a Casablanca y Argel. La cosa estaba difícil para España, ya que Franco pues nunca dio el sí a la guerra, y pensaba que los alemanes lo invadirían tarde o temprano al enterarse de esto. Pero Franco también pensaba que Estados Unidos lo atacaría tarde o temprano por Marruecos, es decir, de ambos lados se sentía amenazado y España no sobreviviría. Se tenía que hacer algo rápido, y así lo hizo, donde reiteró la petición de armas a Alemania y se le pidió a Churchill la mediación española para concluir la guerra, y pues no le fue muy bien en Inglaterra, y Alemania pues tampoco, pero sí logró que no hubiera una invasión, por lo menos lo que estaba pasando en su cabeza,
por parte de los aliados a España, ni tampoco por parte de Hitler. Derrotas del eje llegaron y Franco insiste en pedir ayuda a los alemanes. Pero si Alemania antes no podía hacerlo, ahora pues menos. Hitler presionaba una y otra vez la entrada de España a la guerra y preparaba la tardada ya Operación Félix para ocupar Gibraltar. Y ahora Franco ponía cuanto pretexto era posible porque las cosas no iban bien, como dijimos ya para el eje. Las presiones ya eran muchas. España nomás no caminaba en la dirección de como Alemania quería. Y a inicios de 1943 el gobierno español temía que los alemanes la invadieran. Así que para calmar las aguas, Franco firmó un protocolo secreto en que España se comprometiera a resistir una posible invasión aliada y así todo se calmaba por el momento. El almirante Canaris, alemán claro, llegó a Madrid para ver la situación de la península ibérica. Por su parte, el general Martínez Campos, el jefe del Estado Mayor, con el objetivo de ver cómo estaban las cosas en la dirección de la guerra, al llegar al lugar lo pasearon por las fábricas alemanas para mostrar su capacidad y así convencerlo de entrar al conflicto y regresar a España y se lo comunicara a Franco, que también quedó fascinado por todo esto que había pasado. Y bueno, pues el generalísimo no apostó por el todo. Prefirió crear un espejo político y crear las cortes españolas internas para dar una apariencia parlamentaria ante el mundo anglosajón y disimular la dictadura que estaba dentro de su sistema político. Por otro lado, esperaba que Alemania diera el golpe final a los aliados y así entonces pisar terreno seguro y entrar a la guerra. Pero el 25 de julio de 1943, el rey de Italia, Víctor Manuel III, mandaba detener a Mussolini y Franco se mantuvo firme en sus decisiones sobre pensar que aún así Alemania podría ganar la guerra, pero las cosas ya no iban bien en el exterior. Para el 1 de octubre de ese mismo año, hubo una veintena de ascensos militares en España, pero anuncia oficialmente, y lo pongo entre comillas, la no beligerancia, para regresar a la neutralidad. Es decir, ya no se declaraba simpatizante del eje, muy a pesar de su tristeza. Para 1944 ya las cosas no iban muy bien para el eje, pero aún así el generalísimo hace una declaración al mundo, con todo respeto, un tanto absurda sobre la dirección que llevaba la guerra, donde él menciona lo siguiente: yo os aseguro que ante los tanques, los aviones, nos sobran medios que oponer. En realidad solo eran palabras, ya que Estados Unidos tenía presionado a Franco con el combustible, que como ya mencionamos, lo tenía a cuentagotas. Y si no hubiera sido por su eterno protector Winston Churchill, España hubiera caído en un serio conflicto político, económico y social, así que no estaba para dar ese tipo de declaraciones al mundo, pero bueno, afortunadamente no pasó absolutamente nada. La presión extranjera fue tal que en marzo de 1944 tuvo que repatriar a la Legión Española de Voluntarios y los que quisieron seguir al frente de la guerra perdieron la nacionalidad española, así de simple. Muy a pesar de las promesas que Franco le había hecho a Churchill sobre cerrar bases espías alemanas, ya no abastecer de wolframio al eje y cerrar el consulado alemán en Tánger, a cambio del preciado combustible, pues simplemente eran eso, palabras. El régimen franquista seguía siendo favorable a Hitler, pero no duró mucho esta postura. El desembarco en Normandía y el atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944 dieron un giro a las declaraciones de Franco e inteligentemente su postura fue la siguiente: España era beligerante con el comunismo ruso, neutral con el conflicto entre Alemania y los anglosajones y pro-occidental en la guerra contra los japoneses. Así nomás estaba con todos y con nadie. Hay que decir que eso fue algo muy inteligente de su parte. En resumidas cuentas, Franco se mantuvo a flote ante los aliados gracias a Churchill. Estados Unidos desconfiaba de él y lo veía con desdén. El primer ministro británico siempre abogó por él como un aliado ante el comunismo. Franco dio refugio a cuanto fascista llegaba. Bueno, no a todos, tenía que tener contentos a los dos bandos. Y bueno, pues en el caso del primer ministro Vichy, Pierre Laval, y dos de sus ministros fueron encarcelados y en tiempo y forma fueron entregados a los americanos, que lo pasaron a los franceses, y Laval, por ejemplo, su destino pues fue fusilado. Y en el caso de otros refugiados en España como León Legret, tuvieron otra suerte en dicho país.
Tampoco se puede tapar el sol con un dedo de que la España de Franco tenía albergada numerosas obras robadas por los nazis y el principal receptor de oro después de Suiza, en aquel entonces. Un pasado con altibajos y estrategias dieron a Franco el sobrevivir ante la Segunda Guerra Mundial, pero no solo mantener a los bandos contentos, sino mantener su régimen y llegar hasta los años 70. Eso sí, llevando a cuesta a una población española que sufría las decisiones de un solo hombre. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Déjanos tus aportaciones o comentarios en la caja de descripción. Esto fue Historia para Todos.